Muy buenas, bienvenidos a mi canal Historia Militar del siglo XX. Una jornada más, un miércoles más, aquí estamos. Vamos con el capítulo 2, con la segunda parte de la exposición de Indochina y la guerra de Vietnam. Como bien sabrán, Indochina es la península en la que están pues Vietnam, Laos, Camboya y parte de Malasia. Como Malasia era parte de Gran Bretaña, pues tampoco entraba mucho. Vimos en el primer capítulo cómo entraron España y Francia a colonizar, por así decirlo, esa parte, y al final pues España, después de 5 años de luchas, en las que solamente tenía una pretensión, esa pretensión era dignificar la memoria de sus evangelizadores, y cuando lo consiguió pues se fue a Filipinas, a su otra colonia que llevaba por ejemplo siglos ocupándola y dejando un buen legado cultural, histórico y con buenas tradiciones y costumbres. Lástima que después del desastre de 1898 pues todo se perdiera, ¿no? La lengua, la tradición y ese nexo de unión que había entre Filipinas y España. Pero bueno, es otra historia aparte. Francia decide quedarse, se queda en la Conchinchina, que la Conchinchina, como vimos en el primer capítulo, es la parte sur del Vietnam. Vietnam se partía en tres en esa época, de norte a sur, Tonkin, Anán y Conchinchina, y bueno, pues ahora vamos a ver cómo en esta segunda parte de la exposición, en la primera guerra de Indochina o en la guerra de Indochina, va a finalizar con los acuerdos de Ginebra, en los que Francia tiene que ceder ante el empuje colonialista para poder liberarse del yugo de la metrópoli de Vietnam. Pasamos ya a la exposición. Primera guerra de Indochina. El 2 de septiembre del 45, Ho Chi Minh, presidente de Vietnam, declara la independencia del país y la liberación del estado colonial. ¿Recuerdan lo que dijimos en el primer capítulo? Que había acabado la Segunda Guerra Mundial y Vietnam se afanó con Ho Chi Minh, con su libertador, con su ideólogo, en declarar la independencia cuanto antes de que Francia volviera a ocupar las posesiones. Bueno, pues esto pasó el 2 de septiembre y a finales del mes de septiembre, una expedición comandada por Francia y apoyada por el Reino Unido y la India vuelven a entrar en Vietnam para quedarse otra vez como tropas colonialistas. Ho Chi Minh organiza el movimiento insurgente, el Viet Minh. Ahora van a combatir contra los franceses. Los franceses, tras las primeras escaramuzas, bombardean y saquean varias ciudades para dar un escarmiento e imponer otra vez la metrópoli a la colonia. Finalmente, desde el 46 hasta el 54, es una guerra de desgaste. Francia, que viene de una guerra de 6 años, del 39 al 45, en la Segunda Guerra Mundial, en la que además ha sido ocupada del 40 al 44, ha sido vencida y ha sido derrotada por los alemanes y finalmente ocupada por los japoneses en la Conchinchina, tampoco está para mucha historia. Pero bueno, sea como fuere, decide entrar, decide volver y decide intentar poner la colonia en esa parte del mundo, en el sureste asiático. Contra pronóstico, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, Francia, que ha estado sometida, como se dijo ya en el primer vídeo y otras muchas veces que lo hemos hablado, ha estado sometida del 40 al 44, la guerra acaba en el 45 y se consigue sentar en el lado del bando vencedor. Recordemos, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la URSS y China. Esto hace que tenga peso internacional y reprime todo movimiento insurgente en ellas, en sus colonias. Los primeros años de la guerra, no llamada así por la metrópoli, los Viet Minh no son capaces de ganar ninguna batalla. Los franceses van recibiendo personal que va llegando de los diferentes campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, llevan 6 años combatiendo. Imagínense, es personal forzado que no deseaba acabar con la vida militar o que huían de la justicia por haber cometido atrocidades durante la contienda. O sea, todo tipo de personal. Ese personal forzado por ellos mismos. Hay gente que lleva combatiendo 6 años y no entiende una vida sin estar combatiendo, sin estar en guerra. Y hay mucha gente que ha cometido atrocidades y que, bueno, pues intenta lavar un poco su imagen o directamente intenta que no la encausen en ningún juicio cuando vuelvan a su país. El conflicto argelino aún no ha estallado. En 1962 fue el punto álgido y se pueden permitir el gasto militar de Indochina. De todos modos, gran parte del gasto militar de defensa lo va a sufragar Estados Unidos. El Viet Minh no está aún listo para derrotar a los europeos y se ve obligado a replegarse en varias ocasiones a la vecina China. China apoya a Vietnam del Norte porque lo que se quiere quedar es de corte comunista en Vietnam. Allí se da cuenta de que debe aprender en China el arte de la guerra actual, el uso de armas, las tácticas de combate y la formación de combate europeos u occidentales para poder intentar tener alguna oportunidad contra las tropas de la metrópoli. Estados Unidos, como os dije en un principio, financia el gasto de defensa galo. Las primeras victorias del Viet Minh llegan en forma de emboscadas a tropas o ataques a puestos aislados franceses. Lógicamente, nunca van a llegar esas victorias a campo abierto, en combate convencional. Por eso tienen que replegarse a China para poder aprender técnicas tácticas de combate y el uso de armas y sistemas de armas de esa época, de la época actual, y no rudimentario. El Viet Minh controla las áreas rurales, como suele pasar siempre cuando hay un país colonizador, y los franceses son incapaces de extender su influencia más allá de las ciudades cada vez más rodeadas. ¿Por qué Francia? ¿Por qué la metrópoli controla la ciudad? Pues porque en la ciudad hay muchas más cosas, hay mejor calidad de vida para poder subsistir, y en el medio rural lógicamente no. Entonces cuesta mucho más que cale el mensaje de la democracia o de la metrópoli en el ámbito rural. Ahí tenemos un plano, es el norte de Vietnam, en la frontera con China, y es la ruta colonial 4 de la que vamos
vamos ahora a hablar. Los franceses colocan una serie de puestos fijos en la frontera en el santuario del Viet Minh, China. El objetivo es evitar el constante flujo de infiltraciones y exfiltraciones comunistas de China a Vietnam. La RC4, la Ruta Colonial 4, o la Ruta de la Muerte, como así le llamaron los franceses, sufre constantes ataques entre un bando y otro. Esta ruta contaba con una orografía bastante escarpada y con infinidad de curvas en los caminos, propicios para las emboscadas y las tropas coloniales. Francia la abandonó en 1950, no sin antes ser derrotada en la batalla de Cao Bang, que fue el preludio de una guerra de desgaste que sufrirían hasta la derrota final en Dien Bien Phu en el 54. En ese año, en el 50, se internacionaliza el conflicto y toma parte China, que suministra armas y asesoramiento al Viet Minh, y Estados Unidos lo apoya más abiertamente junto con Francia. Además, en Corea ha estallado otra guerra por la ideología, comunismo versus capitalismo. Esta guerra de Corea pone en jaque a Estados Unidos y la pone de rodillas. Realmente la guerra de Vietnam y la guerra de Corea son partes muy activas de la Guerra Fría que ya se viene desarrollando desde 1946 y que va a acabar en 1991 con el colapso, con la desintegración de la URSS. Aunque Estados Unidos desprecia la política colonialista francesa, se ve obligada a apoyar a esta y enviar los primeros asesores. Aquí ya comienza Estados Unidos a enviar asesores militares, de los que hablaremos en el siguiente capítulo, con la guerra de Vietnam o la Segunda Guerra de Indochina. Estados Unidos, como se dijo en un principio, está contra las cuerdas en la guerra de Corea, del 50 al 53. De hecho, en Corea siguen técnicamente en guerra. Nunca se firmó un acuerdo de paz, nunca hubo una capitulación, solamente un armisticio, un cese de hostilidades. La teoría del dominó: si un país entra en un determinado sistema político, comunismo o capitalismo, arrastrará a los países limítrofes al mismo sistema. Es esto lo que le hace a Estados Unidos y a China tomar más parte en la contienda, intentar que Vietnam y los países de alrededor caigan en un bando o en otro, en una esfera u otra. Ahí tenemos la teoría del dominó en el mundo con el comunismo. Tenemos todo Rusia, por supuesto, toda la URSS, China, Vietnam también se puede ver ahí, también se puede ver Corea. En ciertas partes de África, la URSS ya está interviniendo en África para destruir esas colonias occidentales como tienen Gran Bretaña y Francia, para atraer a estas nuevas regiones, estos nuevos países, estos nuevos estados, a traerlos a la órbita soviética. Y también, como pueden ver ahí como contrapunto, la isla de Cuba también en rojo con el comunismo. Batallas desde el 50 hasta el 53 con victorias a campo abierto francés, cómo no, combate convencional, ahí ganaban las armas de la época actual, Francia ganaba. El Viet Minh se repliega a la selva y cuando son perseguidos emboscan a las tropas coloniales. Era su única forma de conseguir victorias pírricas o victorias temporales. Se fortifica Dien Bien Phu. Los franceses eligen una zona lo suficientemente vasta y grande y en territorio del Viet Minh para llevar allí infantería y artillería. Además, se adecua a una pista de aterrizaje. Dien Bien Phu ya había sido objeto de una batalla y los franceses habían ganado, por eso ocuparon otra vez Dien Bien Phu, para poder hacer, bueno, ahora van a verlo, el objetivo es cortar las redes de suministro de material y flujo de personas hacia la vecina China, que es, como se dijo en un principio, su santuario, y por supuesto pues quieren acabar con la guerra cuanto antes, asestando un golpe final. El territorio es ideal, ha sido conquistado y abandonado años antes, por cierto, va a ser lo que luego le pase a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, van a conseguir a base de muchísimas bajas, muchísima sangre y esfuerzo de vidas y de material las posiciones, pero al día siguiente de conseguir la posición carece de valor táctico y las tienen que abandonar. Y 2 días después, otra vez el Vietcong ocupa esas posiciones. Dien Bien Phu posee 2 pistas de aterrizaje y un río que evita asaltos en masa, al menos por una parte de las defensas. En la operación Castor, de la que luego vamos a hablar, se saltó en masa, un salto en masa de paracaidistas, sobre todo del segundo REP, del mítico segundo REP, el regimiento paracaidista de la Legión Extranjera Francesa, que fue aniquilado por completo en Dien Bien Phu. Construcción de la fortificación para la defensiva. A pesar de acceder por carretera, se van a enviar todo, material, personal, suministros, por vía aérea. En el 53, a finales, la base estaba casi finalizada y lista para comenzar a lanzar operaciones de búsqueda de castigo hacia el Viet Minh. Sin embargo, los franceses nunca pudieron silenciar los ataques de artillería insurgentes, que habían sido colocados a duras penas por el Viet Minh durante meses en huecos construidos en las montañas. Además, mientras se construye la base, son atacados constantemente y en innumerables ocasiones las tropas francesas. Eso hace que Francia tenga muchísimas bajas. Para no bajar la moral de las tropas, se lleva a lo mejor de la República Francesa, paracaidistas y legionarios, la Legión Extranjera Francesa. Ahí tenemos una foto, la foto del capítulo 1, que estaba en portada de la guerra de Indochina y la guerra de Vietnam, pues esta es la foto que hace referencia a la guerra de Indochina. Es un salto paracaidista en apertura automática en Dien Bien Phu. Operación Castor, 20 de noviembre del 53. Francia lanza 9.000 hombres en paracaídas en 3 días. Trabajos de fortificación y mejora de pista de aterrizaje. El Viet Minh no interfiere en los preparativos
preparativos para atacar las siguientes semanas, cuando se asienten los franceses. La batalla comenzó el 13 de marzo del 54. Los combatientes franceses lo llamarían los 55 días del infierno, debido al periodo de tiempo que duró tal operación desde el comienzo a la rendición incondicional de las tropas francesas. Los franceses se vieron sorprendidos por la cantidad de proyectiles de artillería que les caía. Las piezas eran ilocalizables, estaban enterradas literalmente en las montañas. El Viet Minh las había transportado durante meses a costa del agotamiento y muerte de cientos de combatientes, despiezadas a lomos de bueyes, a lomos de personal, arrastrada con métodos rudimentarios, pero finalmente habían conseguido colocar las piezas de tal modo que en el momento en el que se iniciase la ofensiva, el 13 de marzo, pues todas las piezas prácticamente van a disparar constantemente y diariamente contra las posiciones a vanguardia y contra las dos pistas de aterrizaje para poder acabar con ellas y evitar que puedan tomar helicópteros o aviones en este caso. Ahí tenemos una foto en la que, bueno, lógicamente es una foto actual, porque abajo pone Ho Chi Minh City, es una ciudad del actual Vietnam. Más adelante veremos que cuando acaba la guerra contra los americanos, en el 73 y se van, pues luego en el 75 Vietnam del Norte invade Vietnam del Sur y lo reunifica. Ese mismo día, el 30 de abril del 75, después de entrar los carros de combate norvietnamitas en el sur de Vietnam, se cambia el nombre a la ciudad de Saigón, a la capital de Vietnam del Sur, se le cambia el nombre y se le pone Ho Chi Minh, por lo cual esa foto es muy actual para la época en la que les estoy hablando. Pero pueden ver dónde estaba Dien Bien Phu, que era un lugar de paso importante del flujo masivo de las tropas de China hacia Vietnam y viceversa, material, equipos, observadores, asesores, personal, todo tipo de gente. Y el lugar elegido estuvo hecho aposta para acabar con el santuario chino y para poder acabar con la guerra de desgaste que ya llevaba años sufriendo Francia en esta parte del mundo. El Viet Minh contaba con varias divisiones que fueron mandadas al asalto para tomar las posiciones más a vanguardia. Cayeron las posiciones avanzadas de Beatriz y Gabriel. Los franceses enviaron más paracaidistas que fueron recibidos con fuego de armas antiaéreas para sorpresa de la metrópoli, puesto que desconocía de la existencia de estos sistemas de armas por parte del Viet Minh. Estos se dedicaron a cercar toda la base para evitar que llegasen refuerzos por tierra. En los siguientes 5 días la lucha fue encarnizada y se tomó una de las pistas de aterrizaje. A finales del mes de marzo había caído la otra pista de aterrizaje en poder del Viet Minh. Los combatientes franceses ahora estaban solos, incapaces de recibir por tierra suministros, personal, material sanitario, víveres, munición, etc. Solamente podían recibirlo por vía aérea, en lanzamientos paracaidistas de cargas. La caída de la base era cuestión de tiempo. Los legionarios hacen contraataques, pero deben dejar las colinas que han tomado a base de muchísimas bajas porque se ven rodeadas y alejadas de la base para poder ser socorridos. La ayuda se lanza en paracaídas, pero gran parte del material cae en manos del Viet Minh. Cuanto más alto vuela el avión, menos precisa es la caída. Cuanto más bajo vuela el avión, es más precisa la caída, pero están más a la vista de las armas antiaéreas del enemigo, por lo cual pues un ten con ten, ¿no? Intentaban lanzar para que entrasen en sus objetivos las cargas, pero tampoco muy bajo porque podían ser derribados por el enemigo. Se hace un último esfuerzo, se lanza en paracaídas al segundo rep, glorioso y mítico segundo rep, que va a encontrar su disolución, por así decirlo, como el regimiento Alcántara aquel 23 de julio de 1921 en el cauce seco del río Igán. Pues el segundo rep de la Legión Extranjera Paracaidista va a encontrar su final, va a dejar de existir como tal, como unidad, como regimiento en Bien Bien Phu. Durante el mes de abril la climatología no ayudó. Las lluvias monzónicas hicieron que los refuerzos por aire no se llevaran a cabo y las trincheras se convirtieron en un barrizal. El Viet Minh seguía atacando constantemente, minando la moral de los defensores. Los franceses intentaban aguantar en la posición para tener algo de ventaja en las conversaciones de paz de Ginebra, que fueron el 26 de abril del 54. Entre el 6 y el 7 de mayo del 54, días después de inicio de las conversaciones de paz, el Viet Minh lanzó oleadas de ataques a gran escala para tomar la base y poder sentarse ya de una vez por todas a negociar con la victoria segura y la expulsión de los franceses. Los defensores, con el general de Castries a la cabeza, se rinden. El general de Castries es ascendido en la batalla a mariscal de campo. Mueren más de 2.000 defensores y unos 12.000 son hechos prisioneros. El general de Castries es puesto en libertad a los 4 meses. No correrá la misma suerte su guarnición, puesto que menos de 4.000, o sea, un tercio de los prisioneros que han cogido, regresarán a Francia después del cautiverio y después de años, no de meses, sino de años. El Viet Minh ha perdido 8.000 efectivos, pero esto es lo de menos. ¿Por qué? Porque la colonia ha vencido a la metrópoli. En los acuerdos de Ginebra, Vietnam se divide en dos, del paralelo 17 hacia arriba y hacia abajo,
hacia el norte y hacia el sur. El norte comunista, el sur capitalista. En lo que escenificó los dos bloques antagonistas, norte comunista y sur capitalista. Ahí tenemos una foto de los vietnamitas cuando han llegado ya están dentro de la base de Dien Bien Phu y han tirado la bandera de Francia y están ondeando la bandera del Viet Minh y la bandera de Vietnam del Norte. Dien Bien Phu fue una de las primeras batallas en las que un país colonial le ganó la partida al país colonizador en un combate convencional, no en emboscadas, pero sí en un combate convencional. Francia no volvió a tener presencia en Indochina. Estados Unidos se dedicará a apoyar al sur del país evitando que se haga un referéndum para la reunificación del mismo. Ante la negativa de la realización de esta consulta, que ya estaba pactada en los acuerdos de Ginebra, final de la guerra de Indochina, acuerdos de París, final de la guerra de Vietnam contra Francia. El norte comienza a enviar combatientes al sur, que ya son el Vietcong, vietnamitas comunistas, para desestabilizar la región. Ahí tenemos una foto con tropas coloniales que han sido apresadas por el Viet Minh después de la batalla. Y ahí tenemos dos fotos icónicas. En una foto pues aparecen el Viet Minh y lugareños encima de un avión que está totalmente destruido en una de las pistas de aterrizaje. Y en la otra foto vemos al mariscal de Castries que está pues mirando unos planos antes en su guarida del lobo, por así decirlo, en plena batalla o antes de claudicar, antes de capitular. Ahí tenemos otra foto icónica e histórica de cómo marchan al cautiverio esos 12.000 aproximadamente militares franceses, de los que, como dijimos, solamente un tercio, años después y después de pasar muchísimo suplicio, volverán a París, a Francia. Acuerdo de Ginebra. Ahí tenemos una foto de esos 3 meses de rondas de contacto que fueron desde el mes de abril hasta el mes de junio del 54. Fueron las negociaciones entre Francia y el Viet Minh para decidir el futuro de las regiones que componían la Indochina, entre el 26 de abril y el 20 de julio del 54. Fíjense, Dien Bien Phu, la batalla acaba el día 6-7 de mayo. Han pasado 10 días desde que ha comenzado los acuerdos o las primeras reuniones y ya Francia sabe que no tiene nada que hacer, no tiene nada por lo que luchar, porque no puede aguantar en Dien Bien Phu. Francia se presenta en inferioridad porque acaba de ser derrotada en Dien Bien Phu y puede exigir muy poco o nada. En esta conferencia se exponen los siguientes puntos y salen adelante. La independencia de Camboya de la Unión Francesa, la independencia de Laos de la Unión Francesa, la partición de Vietnam en 2 estados a partir del paralelo 17, la República Democrática de Vietnam, el norte, con capital en Hanoi y como presidente Ho Chi Minh, y la República de Vietnam en el sur, con capital en Saigón y con Bao Dai, antiguo emperador, como jefe de estado y primer ministro en Ngo Dien Diem. La independencia de estos dos nuevos estados, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, la progresiva descolonización de Francia de Indochina con fecha final en 1957, la celebración de un referéndum de reunificación o separación definitiva de Vietnam en el 58. Esta conferencia supuso el principio del fin del colonialismo francés en el mundo. Durante los siguientes años, Francia se va a enfrentar a insurrecciones en África, en Túnez, en Marruecos, sobre todo en Argelia, por supuesto, en la que tiene que enviar todas las tropas que tiene para intentar mantener esa región o esa provincia de Francia, Argelia, y finalmente en el 62 le tiene que dar la independencia. Mali, Senegal, Chad, etc. Ante la negativa de celebrar el referéndum pactado en Ginebra por Vietnam del Sur, Ho Chi Minh va a infiltrar combatientes comunistas del norte al sur con la intención de unificar el país bajo bandera e ideología comunista. Nace el Vietcong, vietnamitas comunistas, intervención estadounidense en Vietnam bajo la doctrina Truman y la teoría del dominó de la que hemos hablado antes, que luego si se dan cuenta, bueno, con el paso de los programas lo entenderán. Efectivamente tenía razón, Truman tenía razón, porque cuando acaba la guerra contra Estados Unidos, 2 años después, Vietnam del Norte invade Vietnam del Sur, reunifica Vietnam en un país comunista y a su vez Laos y Camboya también caen en las redes del comunismo, por lo cual tenía razón con la teoría del dominó en la que si un país caía en una influencia u otra, el resto de países era mucho más fácil que pudieran caer en esa influencia del país limítrofe. Intento de no expansión comunista es lo que intenta Estados Unidos al intervenir en Vietnam. Bueno, fíjense ahí cómo queda después de esta conferencia, de la conferencia de Ginebra y de la paz de Ginebra, en la que antes eran 3 partes Vietnam, de norte a sur, Tonkin, Annan y Conchinchina. Ya hay nada más que 2 partes. A raíz del paralelo 17, como pueden ver ahí, esa línea negra que divide en 2 Vietnam, tenemos un Vietnam del norte de corte comunista y un Vietnam del sur de corte capitalista. Y además tenemos a 2 países ya reconocidos, ya no son parte de la Unión Francesa, ya no son parte de la colonia francesa, como son Laos y como es Camboya. Bueno, quizá también lo expliqué en el primer vídeo. Tailandia, con el reino de Siam, ha estado tranquila, por así decirlo, porque ni franceses ni británicos han intercedido para quedarse con ella, para hacer un colchón entre las 2 superpotencias.
Francia tiene la zona de Indochina, sin contar a Tailandia, y Gran Bretaña tiene a su perla de Oriente, que es la India. Y aquí lo vamos a dejar, la segunda parte de Indochina y la guerra del Vietnam. En la tercera parte vamos ya a meternos más de lleno con la guerra de Vietnam, la que todos entendemos que fue la guerra de Vietnam del 65 al 73, que realmente no fue así, fue mucho antes, porque fíjense, si la guerra ha acabado en el 54, pues los siguientes 11 años lo que hace Estados Unidos es meter tropas, sobre todo asesores, para poder instruir y para poder intentar que no se extienda el comunismo de norte a sur por todo Vietnam. Vamos a entrar más de lleno con la guerra de Vietnam de los estadounidenses. Espero que les guste el capítulo. Vamos a ir poco a poco viendo este episodio histórico en este mundo cambiante como ha sido el siglo XX, con los movimientos geopolíticos que han acontecido. Este movimiento fue muy importante. Prácticamente Vietnam o Indochina se va a tirar en guerra 50 años en el siglo XX hasta conseguir ver lo que vemos ahora. Pues si les gusta el vídeo, denle a me gusta, como dicen los chavales jóvenes, denle a like, hagan comentarios por favor constructivos, denle a compartir y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.